Shabbat Shalom, Javerí Javerot. Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos pues a vísperas de Shabbat. Y quiero compartirles un mensaje para este Shabbat Vayeshev con una de las partes que es muy potente en cuanto a, a interpretación y a extraer información muy valiosa en cómo vemos el propósito de las situaciones. Y esto es muy interesante para mí y lo vamos a ver precisamente en lo que es la historia de Yehudá y Tamar y de Yosef y la esposa de Potifar. Me van a disculpar, va a haber tos, va a haber ruidos de congestión nasal, estornudos tal vez, porque estoy resfriado. Así que se me refuá Shelema. Muy bien. Eh, Tenemos en esta semana en Parashat Vayeshev precisamente el inicio de todas las peripecias y la saga de Yosef y su descenso a Misraim, a Egipto. Si leemos pues el texto con atención, notamos una interrupción en la narrativa, una interrupción abrupta en la narrativa, ¿no? Que uno podría decir casi que es un error de edición en la Torah Has Shalom, justo cuando Yosef es vendido y baja a Misraim. Pero esto no es un error, sino la Torah tiene aquí una intención. La Torah corta esta escena, de la escena de todo el asunto, deja en suspenso todo el asunto con Yosef para llevarnos a algo que aparentemente podría estar desconectado, que es la historia de Yehudá y su nuera Tamar en el capítulo 38. Y luego, sin previo aviso, volvemos a Yosef, a la casa de Potifar, en el capítulo 39. Esto tiene una intención y esto hay que hacer aquí un trabajo de Simihut HaParashot. ¿Qué es Simihut HaParashot? Es el análisis de la yuxtaposición de secciones en la Torah para extraer el mensaje a través de la interpretación, ¿no? A través de este tipo de interpretación. Y hay que preguntarnos, para eso hay que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué la interrupción? Como todas así cosas en la Torah, siempre hay que preguntarnos, no leerla nada más así en automático. No. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Por qué vamos con Yosef y pum, de repente con Yehuda? ¿Qué pasó? Hay que hacernos ese tipo de cuestionamientos. Y a través de la herramienta de interpretación, de análisis homoelético, de interpretación de la Torah, que es el Semijot Parashot, pues vamos a ver esta situación. Y otra cosa a tener muy en cuenta también es que la Torah, si bien a veces cometemos el error de estudiarla cronológicamente, es un error hacer eso. ¿Por qué? Porque la Torah no es, si bien hay cronología, pero esta es basada en la temática. Y vamos a ver a veces que hay cuestiones en la Torah que son temáticas y que interrumpen un flujo cronológico. Ya hablaremos después y analizando también que cómo está el asunto de la muerte también de Itzhak cuando van eh, Esab y Jacob al final para Vaigash y Vaishlach a enterrarlo. Sin embargo, si uno hace los cálculos en la vida de Itzhak, para cuando Yosef es vendido a Misraim, Itzhak está vivo. Pero la Torah en Parashá Vaishlach quiere cerrar un ciclo. Y el tema es ahí cerrar un ciclo en la dinámica de relación de los hermanos Esab y Jacob. Y esto es importante tenerlo en cuenta para todo el análisis que se hace de los textos de la Torah. Rashi nos va a lanzar una bomba interpretativa, ¿no? Dice Rashi al inicio de su análisis del capítulo
del capítulo 39, dice, ¿por qué se justapone la historia de Tamar con la de la esposa de Potifar? Para enseñarnos que así como Tamar actuó Leshem Shamaim, en nombre del cielo, también la esposa de Potifar actuó Leshem Shamaim. Y aquí también hay que detenernos en el comentario de Rashi. La situación con Tamar se puede entender porque es precisamente, si uno ve ya, hace un zoom out de toda la temática en la tradición judía, pues vemos que esta línea familiar de Tamar, pues es la madre precisamente de la realeza judía, que es toda la realeza davídica, ¿no? La descendencia davídica y por lo tanto, pues el potencial de Mesías. Y la esposa de Potifar, pues está raro, ¿no? Porque es una villana. Uno podría precisamente ver que es una villana al intentar a seducir a Yosef y luego acusándolo falsamente de violación. ¿Cómo puede Rashi ponerlas en la misma categoría ética de decir que ambas actuaron Leshan Shammai? Y para entenderlo debemos analizar estos dos casos bajo el microscopio de la ética judía. Vamos a ver con Tamar. Ella se encuentra en una situación complicadísima, muy compleja, muy difícil. Porque Yehudá, al negarle el matrimonio por levirato con su tercer hijo Shelah, la ubica en un limbo legal, ya que ni se va a casar y no es libre, ni la libera, según la halajá con respecto al levirato, ni la libera para que ella se pudiera casar con otra persona. Entonces Tamar está bloqueada en la continuidad de su descendencia, ¿no? Tamar entonces toma una decisión, así como la situación es complicada, la decisión que va a tomar es todavía más complicada. Porque se disfraza y se siente en la encrucijada y seduce a Yehuda para quedar embarazada de él. Si lo vemos esto superficialmente, a primera así vista, pues nos puede chocar si tenemos una moral ahí, ¿no? En cuanto a ver esta escena, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, ¿no? El Talmud va a hacer algo muy interesante. El Talmud en Maseje Nasir, folio 23b, a partir de las acciones de Tamar, va a decir el Talmud, Gedolá Aveira Lishma, mi mitzvah shelo lishma. Es más grande una transgresión hecha con intención de un bien mayor que una mitzvah hecha sin intención. Tremendo lo que nos dice aquí el Talmud. Tamar, si se fijan en lo como está estructurada la historia, no está buscando a Yehuda porque le parezca guapo, le guste, no. Ella está buscando resolver la situación legal en la que se encuentra, ¿no? Ella entiende precisamente que este sistema está bloqueado y la única forma de desbloquearlo era a través de una acción disruptiva que ella tenía que hacer. Ella asume la responsabilidad total de toda esta situación, que pone en riesgo su vida, ya que es condenada a ser quemada. Y sin duda, pues esto es interesante porque ella actúa aquí, pues sí, Leshem Shammai, en nombre del cielo, pero tomando ella responsabilidad de los actos de eso. Tamar pues ve un problema en toda la situación y ve que nadie lo está arreglando, ve que Yehudá no lo está arreglando y asume precisamente el costo de esas acciones que va a hacer para arreglarlo. Vámonos ahora al caso de la esposa de Potifar, que según Midrash se llamaba Zuleika. Hay varios nombres que se manejan, pero este es uno de los más conocidos.
Y ella acosa a Yosef día tras día tras día, ¿no? Rashi nos explica su motivación, su motivación en este caso para justificar precisamente que lo hace Leshem Shammai, ya que ella vio las estrellas que estaba destinada a tener descendencia de Yosef. Sabemos que los Misrim, los egipcios, eran unos conocedores ávidos, ¿no? de la astrología. Entonces le llega este mensaje y ella pues dice, ok, hay que hacerlo. Pero hay que ver el background también, ¿no? Porque si nos dice Midrash, y nos dice en los comentarios, nos dice la misma Torah, que ella estaba tras de Yosef y que lo veía de buen aspecto, ya vemos que ella sí tiene una motivación que incluso ya se escuda, pues, ¿no? En el mensaje astrológico. Sin duda, pues, la esposa de Potifar sí tenía un poco de razón, sí tenía razón más bien, porque sí va a haber descendencia de su familia a través de Yosef, pero no por ella, sino por su hija Osnat, tal como vemos más adelante en la Torah, que Yosef se casará con ella, con Osnat, que es la hija de Potifar. Y de esa unión nacen Efraín y Menashe. Podemos ver que la esposa de Potifar sí ve, pues, ¿no? El potencial en todo esto, pero comete un error en la ejecución. Y aquí tenemos que empezar a hacer el trabajo, ¿no? De la distinción entre ambos hechos. Ambas mujeres, sí, ambas mujeres, pues están viendo ese potencial, como les comento, y ambas se ven en la obligación de hacer algo. Sin embargo, podemos ver cómo está estructurada la Torah aquí, que hay motivaciones diferentes. Con Tamar vemos una posición de que el destino depende de su acción. En el caso de la esposa de Potifar es el destino me obliga. Pero hay que ver cómo también en el caso este, qué curioso, ¿no? Ella también ya sentía una atracción con Yosef. Y ella agarra eso para adjudicárselo. No ve más allá, pues, ¿no? De ese mensaje. Ahorita vamos a ver eso. La esposa de Potifar usa precisamente el cielo, las estrellas, el destino, como una excusa para su deseo muy particular. La lógica de la esposa de Potifar es, si está escrito las estrellas que tendremos hijos, entonces no importa si hago esto. Estoy cumpliendo la voluntad divina. Y esto es lo que podemos llamar determinismo fatalista. Porque es una postura infantil al decir, una postura infantil a nivel ético al decir que yo no fui, fue el destino, no es que soy así, para que me invitan, la típica, ¿no? Así soy, o así estaba escrito, y punto. Y esto, pues, desde el marco de la concepción judía, no es así. Porque podemos ver precisamente la acción de la esposa de Potifar como un problema en la lectura de los datos que recibe, de la información que le llega, ¿no? La esposa de Potifar tenía un dato correcto, tenía datos correctos. Había el mensaje, había la información de que había una unión entre su casa y Yosef. Pero falló en el procesamiento de todos esos datos, ¿no? De toda esa información. Y esto es confundir precisamente la causalidad con la correlación. Ella creyó que el fin, es decir, el destino, el que tenía escrito en las estrellas, justificaba cualquier medio, eliminando así su libre albedrío.
Tamar, en cambio, usa el libre albedrío para forzar al destino a alinearse con la justicia. Con el derecho, con el asunto legal, alágico, pues. La esposa de Potifar podemos ver que representa el peligro del fanatismo religioso o de la espiritualidad mágica. Creer que porque sentimos una conexión y vemos una señal, tenemos permiso para pasar por encima de la ética. Tamar representa precisamente la espiritualidad ética basada en aspectos de alajá, porque hay que ver cómo está tratando de resolver el asunto del levirato. Saber que a veces el sistema requiere acciones difíciles y siempre hay que pagar un precio. Hay que tener responsabilidad. Podemos ver que Tamar estaba dispuesta a morir antes que avergonzar a Yehudá públicamente, que también estaba respetando otro asunto alágico ahí. Finalmente, la Torá, hacia el final de la parasha, va a cerrar estos aspectos. Porque Yosef, ¿cómo reacciona ante todo esto? Disculpen, voy a estornudar. Parece que no. El texto dice que Yosef se negaba a este acoso, a este acoso de la esposa de Potifar, diciendo, ¿cómo haría este gran mal y pecaría contra Elohim? Y más adelante Rashi va a señalar que el nombre de Dios era habitual en su boca. Yosef aquí nos trae esta cuestión que cierra y eleva todas estas cuestiones, ¿no? Esta perspectiva para entender mejor el Leshem Shammai. No es la transgresión radical de Tamar ni el fatalismo de la esposa de Potifar. Es la integración cognitiva. Yosef, siendo un esclavo, administra la casa de Potifar con éxito. Rashi aquí nota algo fascinante, porque Potifar veía que Dios estaba con él. Como un idólatra, podemos pensar aquí una pregunta, ¿no? Un pagano egipcio puede ver a este Dios hebreo, a este Dios de los hebreos, ¿no? Porque él veía que Yosef, en cada reporte de contabilidad, en cada gestión administrativa, atribuía el éxito a la causa primera. No decía, soy un genio financiero. No, decía, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Y esto es aquí lo que va a integrar Yosef. La esposa de Potifar usaba el cielo para justificar sus actos, sus transgresiones. Yosef usaba el cielo para elevar las tareas de esta realidad. Y así como Tamar también. Tamar y Yosef nos van a dar esta perspectiva de ambos actuando bajo las circunstancias reales de la vida. Haciendo estas cosas en la realidad para elevarla. Caso contrario a la esposa de Potifar. A veces, Javerín Bejaverot, el mensaje que tenemos aquí, a tener estas historias en la Torá, es que es para explorar también nuestras intenciones. A veces
como Tamar, nos encontramos en callejones sin salida, donde las reglas convencionales fallan. Y ahí se nos exige coraje, actuar por un bien mayor, asumiendo el riesgo personal. La esposa de Potifar quería su elevación personal. Tamar no. Y no por rebeldía, sino era una responsabilidad con su presente y futuro. Otras veces corremos el riesgo de ser como la esposa de Potifar, ¿no? Usar el destino, la vibra, lo que siento, como una excusa para actuar incorrectamente. Es que sentí una conexión, es que estaba destinado. La Torah nos advierte y nos dice, cuidado. Ver el futuro no te da permiso para destruir el presente. El fin no justifica los medios, ni los medios si los medios corrompen tu esencia. Y finalmente con Yosef tenemos que es el ideal de cómo tenemos que hacer la práctica de todos estos temas, ¿no? En nuestra rutina diaria, en nuestro trabajo, en nuestra familia, de tal manera que quienes nos rodean, incluso si no comparten nuestras perspectivas espirituales y de vida, digan, hay algo diferente en esta persona, hay una conexión superior en lo que hace. Javerí Bejaverot, que este Shabbat tengamos precisamente la sabiduría de Tamar para actuar cuando el sistema se bloquea. Y la constancia de Yosef Azadik para tener el nombre del cielo en nuestra boca, no como una excusa para nuestros errores, sino como el motor para nuestra excelencia. Shabbat Shalom Umeboraj. Espero que este mensaje pueda ser bueno, a pesar de todos mis ruidos de gripe. Y que tengan un Shabbat lleno de deleite, de aprendizaje, de mucha Torah y de mucha conexión. Mucha conexión con Akadosh Baruj Hu y con todo lo que representa, para que traigamos al cielo a la tierra y elevemos la tierra con este mensaje. Shabbat Shalom.